buenas tardes a todos. Yo me llamo Fernando Ruiz, soy periodista y soy amigo de Beatriz, que me ha invitado a moderar esta mesa. Yo me enfrento a esto como una persona que conozco muy poco de este ámbito, del ámbito de la humanización. Escuchar a la directora general ya me alegra muchísimo, porque el hecho de que haya una dirección general de humanización en un gobierno significa que las cosas están cambiando y significa que la labor que hace Billy Binar y otra serie de organismos como los que vamos a ver esta tarde en esta mesa, significa que algo está cambiando también en la administración y algo está cambiando en los hospitales. Por supuesto que los médicos están muy cerca del paciente y yo soy familia de doctores y de médicos, pero evidentemente todo esto ayuda muchísimo más. Yo tengo muchísimas dudas, he estado investigando sobre esto para preparar esta mesa redonda, pero aún así tengo muchísimas dudas. Tengo muchas preguntas, sobre todo, que os voy a formular y espero que lo consigamos. Es verdad que cada vez estamos más centrados en la tecnología, en cómo están. El otro día hacíamos un reportaje en televisión de cómo el Vinci está operando a través de una serie de aparatos en los que ni siquiera el doctor toca al paciente porque todo va con una especie de joystick y tal. Está el Big Data o el dataset, la inteligencia artificial. En fin, estamos avanzando muchísimo en lo que es la curación y la atención al paciente, pero es verdad que también yo creo que tenemos que ir avanzando en esta parte de la humanización, de que todos, yo me pongo en la piel de tener que estar hospitalizado durante un tiempo o estar con un familiar que ha estado 6 meses hospitalizado, y el hecho de que el hospital sea un entorno amable, humano, no solo es necesario, sino yo creo que tiene que ser obligatorio. Bueno, hoy nos enfrentamos a este reto, a estos desafíos, que es cómo el hospital puede ser más humano, y enseguida voy a invitar a que suban aquí a las personas que van a participar, pero para hacerme una idea de quiénes sois, no sé si me podéis levantar mano y decir si sois sanitarios, médicos, si sois artistas, si sois gestores de hospitales. ¿Alguien que se atreva, por ejemplo? Muy bien. Bueno, pues ya conocemos a alguien. ¿Alguien más que se atreva a presentarse y a decir quién es? Bueno, yo soy Laura Gutiérrez y soy arte terapeuta y psicóloga en Huesca, y ahora actualmente estoy trabajando con personas que buscan protección internacional. Bueno, muy bien. ¿Y alguien más por ahí? Y ya terminamos, ¿no? Tenéis, bueno, más o menos nos hacemos una idea de quién puede estar interesado en este congreso internacional en el que vamos a dar paso a la primera mesa. Invito a subir al escenario a Silvia Fernández, de la Fundación Arte Paliativo, a Laura de la Cueva Ariza, de H Sanidad. Laura, buenas tardes también. A Judith Francisco Baeza, de Play Office, y a Katsu Roberts. To the stage, please. Thank you very much. Y bueno, pues para comenzar, las 4 ponentes que van a participar en la mesa redonda van a tener entre 5 y 10 minutos para que nos cuenten cada uno de sus proyectos. Comenzamos por Silvia. Cuando quieras, si quieres en el atril o aquí, como tú veas. Vale, nos han pedido que en el atril para que el vídeo se grabe bien. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí en Zaragoza. Este año he venido varias veces y me encanta la ciudad, así que muy contenta de que me hayáis invitado, la verdad, y poder compartir bueno, tanto mi trayectoria, pero como también la trayectoria de Arte Paliativo, que ya llevamos 8 años desde que se fundó. Y bueno, la verdad es que yo os he traído un vídeo de 3 minutos que creo que al final lo nuestro también es muy visual, ¿no? Porque hacemos arte terapia con personas que conviven con una enfermedad. Empezamos muy especializadas en cuidados paliativos, pero es verdad que hemos ido abriendo el abanico y ahora acompañamos en general a personas que conviven con una enfermedad. Ahora veréis que de todas las edades y de todas las plantas de hospital, de todas las patologías, y acompañamos esta dimensión más emocional, social y espiritual a través del arte. ¿Algo para apoyarme? Entonces, bueno, os dejo con el vídeo porque creo que lo va a explicar seguramente mejor que yo. Es un vídeo bueno, este año nos han dado un premio bastante importante, que es el Premio Princesa de Girona Social 2023, y la verdad es que, bueno, muy felices porque valida mucho, ¿no? y reconoce pues esta labor tanto de la profesión de la arteterapia en nuestro país como también digamos, el arte, la humanización en cuidados paliativos y en todo el proceso de enfermedad. Entonces, bueno, para que sepáis, es un vídeo de este premio que resume un poco la trayectoria de estos 8 años. Vale, gracias.
arte paliativo es el vehículo para hacer aflorar emociones, sentimientos, pensamientos que a veces es difícil, no? Poner en palabras cuando convives con una enfermedad. Soc la Sílvia Fernández Cadevall, fundadora d'Arte Paliativo. Arte Paliativo nace de una experiencia personal. Nací en una familia donde el arte y la salud está muy presente, porque mi padre es músico y mi madre pues, es auxiliar de pediatría. Y además, pues, mi hermana mayor tiene una enfermedad rara, no diagnosticada, y una cosa que le fue muy bien fue la musicoterapia, ¿no? El arte y el juego siempre ha sido como nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Y entonces pues ya desde allí, desde pequeña, me empezó a interesar mucho y tenía claro que quería trabajar con personas, ¿no? Y a través de la expresión artística. Pues estamos presentes en 9 centros sociosanitarios y el año pasado acompañamos a más de 2.500 personas. Nosotras diariamente, las diferentes arteterapeutas del equipo, pues van a diferentes centros, hospitales, domicilios, a hacer intervenciones tanto individuales como grupales. Paula tiene 10 años, tiene una enfermedad de las denominadas minoritarias que se llama síndrome de Rett. Yo a Silvia le defino como un ser de luz. Allí donde está siempre pendiente de qué puede hacer por el entorno en el que se encuentra. Sabe llegar a esas personas al alma, es algo maravilloso. Traer un poco de vida a una circunstancia que podria ser difícil. És un goig, és una sort poder tenir això. Puede ayudar a la mamá también, porque yo llevo días cuando estoy sola muy mal. Pero el tiempo que llevaba contigo he olvidado muchas cosas. Esto también, ¿no? Para que luego... Esto también. Nosotras llevamos un carrito lleno de materiales y esto también nos ayuda mucho porque tenemos muchas herramientas distintas, ¿no? Acompañamos según los intereses de la persona y según las capacidades y lo que le motiva, ¿no? Entonces puede ser a través de la pintura, pero puede ser a través de la costura, a través de la cocina, ¿no? De escribir recetas. Nuestra gran herramienta es la ternura, pero también la escucha, ¿no? De poder escuchar al otro y qué necesita. Y por eso vamos incorporando cada vez más i va creciendo este carrito. Hi ha molts moments, no, que han marcat, però sí que, per exemple, han marcat molt el moment en què la meva primera pacient va ser la meva àvia. Tant això com la història de la meva germana m'han acompanyat sempre, no, com a una passió que em fa com llevar-me cada dia per treballar en això, no? Hi ha hagut molts reptes, però alhora hi ha hagut tants moments i tants beneficis bons que jo crec que això fa que cada dia, no, creiem en això i estiguem aquí, no? Per donar-li més veu i més difusió. Quisiera dar las gracias por invitarme a este congreso, ¿no? Que encuentro muy interesante. Y la verdad es que como miembro de la Fundación Humanizando la Sanidad, ahora pretendo presentárosla, pero muy brevemente. Pero lo cierto es que no puedo hacerlo si no os explico cómo comenzó todo. Y todo comenzó con el nacimiento de Proyecto UCI. Proyecto UCI es un proyecto para la humanización de los cuidados intensivos que derivó el pasado 1 de enero en nuestra fundación. Más de 12.000 personas se han formado en nuestros cursos online, en cursos en centros sanitarios, en títulos de expertos o en nuestro máster que realizamos en la Universidad de Barcelona, un máster interprofesional. También hemos fundado una cátedra con la Universidad Internacional de Valencia y Assisa, ¿no? Una cátedra destinada a fomentar y a promover la investigación, la divulgación y la formación en humanización. Hemos elaborado recursos, por ejemplo, manuales de buenas prácticas para los profesionales, una guía informativa para los familiares del paciente crítico. En la pandemia pusimos psicólogos en las UCIs, en las que nos dejaron. ¿Para quién? Para profesionales, para los pacientes y para las familias que lo estaban pasando fatal. Hemos transformado alguna sala de espera en sala de estar. Y actualmente todavía tenemos vigente un proyecto que se llama Volver a Vivir,
en el cual dotamos de recursos y le ofrecemos a los pacientes con síndrome post-UCI y a sus familias una rehabilitación temprana y de calidad, ¿no? Que todavía no acaba de funcionar a nivel de sanidad pública. Y también para fomentar más la humanización, ¿no? Para que las instituciones se impliquen, certificamos junto a ENOR a las UCIs humanizadas, ¿no? Que tienen que cumplir ciertos criterios. Ahora Proyecto UCI ya forma parte de la Fundación desde el 1 de enero, ¿no? Y este trabajo, que ya se amplía a toda la asistencia sanitaria, continúa a través de la sensibilización, de la investigación, de la formación, de la creación de recursos. Pretendemos seguir transformando la realidad del ámbito sanitario. Pero además es que queremos acoger más proyectos y crear sinergias, porque lo que nosotros creemos es que juntos sumamos más. Y esto es imprescindible para que podamos conseguir esa sanidad centrada en la dignidad de las personas que todos nos merecemos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues también encantada de estar aquí compartiendo el trabajo que hacemos. Nosotros somos un estudio de diseño y arquitectura que se llama PlayOffice y por lo tanto trabajamos la humanización un poco desde un rinconcito. Nosotros no nos dedicamos a la parte asistencial ni sanitaria, sino realmente a humanizar los espacios sanitarios. Quería empezar con una paradoja, y es que muchos espacios hechos por humanos, para humanos, en realidad no son en absoluto humanos. Y esto nos pasa cuando vamos muchas veces a trabajar, cuando vamos a un aeropuerto. Son espacios que realmente no nos invitan a la calma, ni al bienestar emocional, ni a sacar lo mejor de nosotros. Y esto pasa muy a menudo, desgraciadamente, con los hospitales. Quizá porque en ese momento cuando se construyeron o los hospitales actualmente sí, pero los hospitales más antiguos pues no incorporaban esa sensibilidad. Y resulta que además en los hospitales es un momento en el que estamos más vulnerables que nunca, con lo cual con más motivo deberían ser más humanos que nunca. La humanización de los espacios puede hacer que lugares como este, por ejemplo, que es el Hospital de la Paz, la planta sexta de oncología, se transforme en este espacio. O que el Hospital de Niño Jesús se transforme en este espacio, o una sala de espera se transforme en este espacio. Y es que nosotros pensamos que la arquitectura y el diseño tienen una responsabilidad en el bienestar emocional de las personas. Deben ser una herramienta activa para mejorarlo y, como decía antes, especialmente en lugares en los que somos muy vulnerables. Este es el Hospital del Niño Jesús, este edificio que veis aquí. Cuando recibimos el encargo para humanizarlo, lo primero que nos dimos cuenta es que el hospital está justo enfrente del parque más bonito de Madrid, que es el Retiro. El primer encargo que nos llegó a nosotros era humanizar la planta de oncología pediátrica y bueno, pues vimos que era una pena que los niños estaban tan cerca del parque, pero al mismo tiempo tan lejos, no podían ir, ¿no? Y entonces cuando empezamos a humanizar el parque pensando que si los niños no pueden ir, pues el parque irá dentro del hospital. Este proyecto lleva ya 7 años y cada año vamos humanizando diferentes alas, zonas comunes, unidades diferentes y hemos transformado completamente la experiencia del usuario, en parte porque, claro, cuando un niño entra aquí lo primero que piensa es que este lugar le pertenece y no es un lugar frío. Y nos pasan cosas tan bonitas como que los niños que a lo mejor tienen que volver a revisión o que tienen una recaída van contentos otra vez al hospital. Incluso juegan con cosas y les piden a sus padres que vayan a lugares concretos para repasar un poco lo que hay en el hospital. Como veis, toda la parte de arte e ilustración en nuestros proyectos es muy importante. Para nosotros la ilustración, también la escultura a veces, la parte más plástica, es un vehículo para desarrollar una historia, una narrativa y de esa manera también distraerles y contarles unos contenidos que muchas veces también son pedagógicos. Esto es todo parte del Niño Jesús, del mismo proyecto. Esto, por ejemplo, es Urgencias. En Urgencias es muy bonito porque hicimos un proyecto de luz, entonces en un gran muro blanco están
de alguna manera esculpidos unos animales y cuando llegan lo primero que dicen los niños empiezan a hacer los sonidos de los animales, ¿no? Y esto pasa recurrentemente en los proyectos que hacemos. Al final el arte como terapia incluye aprendizaje, incluye inspiración e incluye interacción. Nosotros siempre creemos que la interacción, la idea de sacar a los niños de la habitación para que interactúen con el espacio, para que socialicen. Al final pensamos que normalmente el momento de una hospitalización es como un paréntesis en tu vida, como que todo se paraliza. Y nosotros queremos que el niño siga jugando, que siga socializando, que siga aprendiendo. También trabajamos las aulas hospitalarias y que siga creando. Y por qué no, que durante ese momento que no puede hacer otra cosa, también aprenda cosas, ¿no? Y por último, comentaros este proyecto que hicimos hace un par de años en el Hospital de Salamanca, en Causa, que directamente es un proyecto totalmente de arte, se llama La Gage, es la Galería de Arte Curarte del Hospital de Salamanca, y toda la planta de oncología se ha transformado en una galería de arte en la que hablamos a los niños del surrealismo, de la abstracción, de cómo se forman los colores, con instalaciones lumínicas, donde también ayudamos, o sea, todo nuestro trabajo al final no es sino un apoyo a la parte asistencial, dar a los sanitarios historias, ideas, mejorar su relación con el paciente, porque si el paciente está bien, la familia está bien, y si la familia está bien, la relación con el sanitario es mucho mejor. Y bueno, esto es muy gracioso, esto es un muro que hicimos de Egipto, que tiene sus propios jeroglíficos con un diccionario que los niños durante las largas horas de terapia en oncología en el hospital de día pues pueden traducir, y hay chistes, hay historias y demás. Para nosotros esa parte de interacción es fundamental. Esta es, por ejemplo, la sala Matisse. No sé si sabéis que Matisse estuvo malito mucho tiempo y fue cuando hizo parte de sus obras más importantes, los Papils de Coupage. En este proyecto la parte de interacción es fundamental, entonces hay muros en los que pueden pintar retratos, hay esta parte de aquí en la que pueden hacer teatro de sombras, disociando la luz. Y después este es el aula hospitalaria. Las aulas hospitalarias pertenecen a educación, no es exactamente parte del hospital. Y este se llama Aulala y es un espacio de exploración artística con su propio teatro, con su propio taller. O sea, la idea es darles material, oportunidades, inspirarles, porque a pesar de que estén allí cautivos de alguna manera, que ese tiempo sea el más provechoso que podamos. Y bueno, cuando están ya muy malitos y no pueden salir de su habitación, pues hemos creado estas especie de aulas móviles, que son unos carritos en los que se les lleva los materiales artísticos, se les llevan los libros, para que también en su habitación puedan seguir explorando. Hola, buenas noches. I'm Katsu Roberts, and I'm the director of a little organization. It's called Vital Arts, and it's an organization that sits within this group of public hospitals in London. So we develop and we deliver visual art, music, dance, workshops, and literature projects directly to our patients across all of our hospitals. So we're charitably funded, so I don't receive a budget from the State Health Service, but rather I fundraise for each project. For me, what's really important is that hospitals are key civic spaces. So they're important spaces in a city, which is a rare concept in the UK, I have to say. It's much more European idea of civic spaces. And we have, as you said, 2.5 million people passing through our doors each year. So I believe that these are ideal spaces to introduce new audiences to what I call the transformative power of art. So our 5 hospitals in East London are in some of the most disadvantaged neighborhoods in the UK. So for many people entering our buildings, this might be their first encounter with contemporary art. So for us, it's important that we are providing opportunities to engage with art for those who might not otherwise be able to access or choose to access culture. So I always want that art to be very significant and meaningful. So our mission is to produce ambitious and innovative projects
that improve the patient experience, that enhance the clinical space, and at the same time raise the standard of art in hospitals and in public art in general. And I think that this is possible when projects are site-specific, whether it's embedded into the architectural space or embedded within the hospital context. So ideally, we involve artists at the early stages. In new construction, for example, we would work with the architects to ensure that the artwork is as integrated into the space as possible. And in later stages, we select the furniture. This is in order to create a very harmonious and coordinated design. All of our projects are born, they come out of a long and a deep engagement. So artists, for example, might look at the very extensive archives that we have. We have a huge archive. One of our hospitals turned 900 years old this year. So it's 900 years old. I mean, that's kind of old. So there's a lot of archives connected to this hospital. Or other artists, they talk to clinical staff, so they draw on clinical expertise. They might work with patients directly, if that's appropriate. Some of the artists delve into the history of the hospital and the neighborhood where the hospital is found. And some artists work with us as artists in residence, and they might spend weeks or months on the site, on the hospital site. So the works that we deliver, they have a very rich variety of texture and material. We want the work to be as sculptural as possible. And to steer away from illustration, we want the work to always be an extension of the artist's studio practice. So even if it's adapted to conform to strict parameters that a hospital imposes, like infection control or health and safety, we still want that artwork to be representative of what the artist would do in a museum, for example. So our projects are also patient responsive. They respond to the patient. So we always take into account the demographics, you know, with people, who the people are, how old they are, what they're from, what their language is. And we consider how a particular hospital, how the spaces are occupied, how the spaces are used. And we also are very interested in finding out about how, we're sensitive to the kind of treatment that the patient might be having. So oncology is going to be different than just getting a prescription, or palliative care is very different than pediatrics. And we are making an artwork always in response to those factors. And as a consequence of this, the artwork is more likely to resonate with those patients that are seeing the artwork. And so when possible, we also like to have the artwork extend beyond the walls. So for example, in this here, you'll see the artist design the stools. Another artist designed the furniture that goes next to the bed, or the curtains, or the privacy screen. And these are all examples of when there's just not enough room on the wall, why not have the art be somewhere else? Because in many wards, you don't have wall space, but a curtain like that completely is very visual. It takes up a huge visual presence. So we see that the curtain can become a vehicle to carry an artwork that will envelop the patient. Another example are these tote bags here. So these are used when a patient has died, and these allow the relatives to collect the items removed from the deceased, so the watch, the wallet, the shoes of the dead person, and put all of these into a bag that you take home. So I like the idea of the artwork leaving the hospital and going home. And you look at the bag and your husband is dead or whatever, but you still have that bag, which is the same design as in the morgue. So you still are bringing back with you a sense of the nice experience, as nice as it can be, considering. But for me, what's key to innovative art projects within healthcare is selecting artists who have never made projects for a hospital before. So this is central to our approach. As such, we take risks, but this is essential to generate significant and inventive artwork that makes a contribution to culture, and it makes a contribution to the field of art.
because the intensity of involvement for the artist and the scope of ambition and working in such a determined and a complex context as a hospital frequently pushes artists into new creative territories. So when an artist comes to us and it's their first encounter with a hospital, there are many obstacles and hurdles that the artist has to work through. And there's a lot of issues, and the artist has to think much harder than they might for a museum show. But for me, that's what always yields an original and unanticipated results. So, as well as visual art, we also have a dynamic, what we call participation program. And at its core is dance, music, performance, poetry, and these provide opportunities for creative engagement. Other projects have included a cookbook. You see some recipes here of renal-friendly recipes. So when you have renal disease, you have very specific diet. And we worked with patients and nutritionists and the nurses to come together to make recipes for those patients. And they all brought different recipes from the Caribbean, from Africa, from South Asia. And it was an idea of sharing recipes. We've done gardening sessions, life drawing, filmmaking workshops, flashcards and artist design flashcards for dementia patients. So we use them in the dementia ward so patients can learn or try to not be so shy and not, often dementia patients are closed down. So this way there's images and they can maybe begin to speak a little bit about with their family. So that's it. Really, we work collaboratively with our clinical colleagues, so we are always asking our clinical colleagues to tell us what's happening here, who are these people, how does it feel? And in this way, our projects, we hope, support medical goals and assist clinical aims. We partner with cultural organizations, and we do this always to invent new projects that are specific to our hospitals, and it's never a formula that is rolled out across the country. We have our projects for our hospitals, so they're very unique for us. And this way, we hope to offer art experiences to our patients across all of our programming that are unexpected, inventive, and mind-opening. After all, the quality of art that a hospital displays can be viewed as a reflection of the care that it provides. Abrimos la mesa redonda, si os parece. Me gustaría comenzar por el principio. I'm going to start by the beginning. Cuando vais a un hospital y le planteáis a un gestor sanitario, quiero pintar una pared, ¿cómo reciben? Me contaba antes Silvia que nada que ver hoy con hace 8 años cuando ya empezó, ¿no? Pero sigue habiendo... ¿Qué cara, qué reacción tenéis cuando el gestor del hospital dice, bueno, tengo que decidir si pinto o no pinto una pared o si hago una actuación artística? Judith, Silvia, Laura. Sí. El botón, eso es. Sí. Hola. ¿Empiezo yo? Claro. Bueno, pues en realidad yo lo estabas diciendo y estaba como en regresión 8 años y acordándome de, en realidad, el primer hospital al que yo fui fue el de mi ciudad, yo soy de Tarrasa, que está cerca de Barcelona, y en realidad había 2, pero uno de ellos tenían un comité de salud integrativa. Entonces eso ya llamó mi atención y dije, uy, entonces puede ser que quizás estén como sensibilizados en este sentido, ¿no? Porque en realidad uno de los objetivos de la Fundación Arte Paliativo, yo creo que de todos y todas que estamos aquí, es que la medicina sea más integrativa, ¿no? Que no solo se atienda esta parte física o biológica incluso, ¿no? Sino también pues, la parte emocional, psicológica, social, ¿no? Que también pasa por el espacio, ¿no? Entonces, yo cuando lo propuse, primero fui como Silvia y entonces me dijeron, no, es que tú como autónoma no puedes venir aquí. Cualquiera no pinta una pared. Claro, y, ¿no? Como hacer arte terapia, como no, o sea, necesitas tener una asociación, necesitas tener pues una financiación, bueno, ¿no? Alguien que te apoye, un estudio, ¿no? O sea, investigación. Entonces volví, ¿no? Un año después
pues ya con la asociación montada y habiendo recibido algún premio de jóvenes emprendedores en ese momento, porque empecé con 21 años y con una prueba piloto, ¿no? Para un pequeño estudio en ese hospital. Y es verdad que en la primera prueba piloto, pues las enfermeras, los médicos, incluso firmaron un papel que no se hacían responsables y ni animarían a los pacientes a ir al taller. Pero la verdad es que en vez de eso, como que fuera como... ¿Un freno para ti? Sí, un freno, lo entendí, ¿no? Porque al final es algo que no estábamos habituados en ese momento, que no conocían, que seguramente pues era nuevo y quizá, ¿no?, les venían miedos también de, ostras, pues nos van a dar más trabajo o a ver si les pasa algo a mis pacientes, ¿no? Entonces, me acuerdo que el segundo año que fue después de la prueba piloto que firmaron esto, porque íbamos a empezar cada semana, claro, ya no era un mes, es cuando firmaron esto y con mi compañera decíamos, bueno, nosotras vamos y les preguntamos por sus hijos y sus hijas cada día y ya verás como cuando vean, y sí, o sea, al cabo de 2 semanas que ya estábamos trabajando ya veían, ¿no? También los pacientes, ¿no? Incluso nos decían, es que llaman menos al timbre, es que piden menos ansiolíticos los días que venís. Entonces después... Esto funciona, ¿no? Claro, entonces pues fue muy rápido también. Sí. Y luego ya los siguientes fue más fácil. No sé si en vuestro caso, Laura, también tuvisteis este tipo de reacción, ¿no? Me sorprende mucho que alguien firmase incluso un documento diciendo no me responsabilizo de lo que pueda pasar. Ajá. Sí, la verdad es que sí. Bueno, en nuestro caso... es que empezamos por cosas más gordas que pintar una pared o incluir el arte. Entenderme, cuando sí, igual sí, estoy simplificando mucho. No, me refiero que lo que nosotros empezamos era una transgresión increíble. De hecho, la mayoría de miembros de la Fundación ya empezábamos a investigar y a instigar a nuestros propios centros sanitarios como trabajadores a decirle, oye, que hay que cambiar las cosas. Cuando llegamos al momento de transformar una sala de espera en una sala de estar, en acondicionar con vinilos, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, porque eso sí que es... en niños es como la gente está más propuesta hacerlo, pero en adultos y en unidades tan cerradas es muy difícil. Cuando llegamos al punto de vamos a acondicionar los espacios, a que sean más amables, vamos a poner un reloj, parece poca cosa, pero vamos a poner vinilos, vamos a poner encima de la cama, porque una cosa que no se tenía mucho en cuenta es que el paciente en una UCI está estirado la mayor parte del día y por lo tanto las paredes no las ve tanto, pero el techo sí, ¿no? Vamos a poner un paisaje, una playa. Ya fue más fácil. Eso fue más fácil. Fue más fácil que cambiar la cultura de cuidados y la cultura de la manera de hacer de los profesionales. En ese sentido no pusieron pegas, porque ya creo que fuimos allanando el camino y poco a poco se empezó a hablar de la humanización y se puso entre comillas como de moda, ¿no? Ya la gente se apuntaba al carro, la gente estaba dispuesta y en ese sentido pues fue fácil convencerlos. Me ha llamado mucho la atención en tu exposición porque hablabas de que AENOR certifica, que todos entendemos que AENOR certifica una lavadora o certifica, pero que certifica que una UCI sea humanizada. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para que AENOR diga lo es? Pues tenemos un manual de buenas prácticas, creo que son 160 buenas prácticas de humanización, divididas en las 8 líneas que he puesto en la presentación, desde, por ejemplo, la implicación en los cuidados del paciente de la familia, el cuidado al personal, bueno, cada uno de esos parámetros, la infraestructura humanizada, esto también, ¿no? Tiene una serie de buenas prácticas que son obligatorias y otras que son deseables y otras excelentes, obviamente. Entonces, en este periodo de certificación, lo que hace Proyecto UCI es acompañar a esa UCI y a los profesionales en todo el proceso para que vayan preparándose. Además, las buenas prácticas las tenemos colgadas en la web
de la Fundación y de Proyecto UCI y son asequibles. Quiero decir que si una UCI quiere ponerse, las puede recoger y puede ir trabajando. Durante el proceso, que dura 1 año o 2, se acompaña a la UCI y a sus profesionales y realmente luego se hace pues, como una auditoría de AENOR, porque AENOR certifica más cosas que lavadoras, ¿no? En la que dice, sí, usted cumple todas estas buenas prácticas de humanización. Esto sí que es una UCI humanizada. Y fíjate, lo decías ahora mismo, ¿no? Poner un reloj, que parece tan sencillo. Yo he estado 93 días en la UCI con mi padre. Sí. Lo primero que me pidió fue un reloj cuando se despertó. Quiero un reloj, quiero saber en qué momento del día estoy, ¿verdad? Además es mucho más importante de lo que nos pueda parecer, porque no es solo el momento del día, sino que saber el momento del día en el que está puede prevenir que no tenga delirio. Y el delirio aumenta la mortalidad. Quiero decir que pequeñas cosas sirven para mucho. Desde luego. Judith, te paso el micrófono. Apagamos ese, por favor, y así no se acopla. Gracias. Bueno, en nuestro caso, nuestros proyectos, al principio nosotros llevamos casi 10 años trabajando en la humanización de espacios y al principio casi siempre íbamos de la mano de una fundación. Una fundación nos llamaba y entonces quería humanizar un ala de oncología o una unidad de radiología y nos llamaba a nosotros para diseñar el espacio. Poco a poco hemos visto cómo en los hospitales han ido apareciendo los departamentos de humanidad, porque es verdad que esto ha recaído, los departamentos de humanización ha recaído más trabajo extra para voluntarios sanitarios que veían que eso era una vía muy importante para los hospitales y entonces se ofrecían voluntarios y era más trabajo extra. Ahora empieza a haber departamentos ya con responsables con sueldo de humanización, como quien dice. Esto lo hemos visto a lo largo de estos 10 años. Y a lo largo de estos años también hemos visto cómo hospitales ya nos van llamando, ya no son solo fundaciones, sino que los hospitales empiezan a entender que la diferencia entre un espacio humanizado en una unidad de radiología puede suponer sedar a un niño o no sedarle, que puede suponer más medicación o menos medicación, o estancias más largas o menos estrés o menos ratio de dolor. Entonces, digamos que esa prueba científica, a pesar de que yo siempre me quejo que no se está monitorizando con el rigor que debería monitorizarse y estudiarse seriamente para decir, miren ustedes todo lo que la humanización puede hacer, y no solo por los pacientes, también por los sanitarios, en el sentido de que la humanización también puede ser acortar las distancias que tienen que hacer los sanitarios, o puede ser la luz natural, o puede ser unos lugares de descanso adecuados que no los tienen actualmente. Y todo eso evita errores, mucho mejor humor, mucha mejor disposición, y mira que siempre tienen buena disposición los sanitarios, pero todavía más alegría a la hora de tratar al paciente, mejorar si una familia está estresada o enfadada por falta de información o porque el espacio es esas luces horribles, sin luz natural. Claro, el trato con los sanitarios va a ser peor. Y al final, yo siempre digo, pongamos al niño en el centro y, como decía antes, si el niño está bien, la familia está bien, si la familia está bien, la relación con el sanitario es mejor y la gestión del hospital será mucho más fluida y fácil, ¿no? Luego os voy a preguntar, porque estamos en una época en la que lo queremos medir todo. Queremos tener ratios para medir, si nos cuenta de resultados. No sé si se puede medir con números y con cifras los beneficios que tiene la humanización. Enseguida os pregunto. Pero vamos a preguntarle a nuestra invitada si... do you want me to repeat the question? Or? Yes. Yes, okay. It was really difficult at the beginning to go to a hospital and to convince the main... doctor in the hospital to do what you do there? Well, because we're embedded in the hospital trust, so I'm employed by the hospital. Okay. So I'm not a consultant or an external organization. So my job is to, and then what happens is there'll be a new refurbishment, or there'll be an old building that finally someone says, oh, don't we have an art service in this hospital? Call them up. So then I go and I look at the space and I try to make an assessment. I find out who the patients are, how they're feeling when they walk in. Do they sit here? Do they lie down to look at the ceiling? And I get a sense of what's happening. And then I decide, I
figure out the best way to integrate art into that space. And then I go through my Rolodex of artists in my head, and I think, oh, okay, this could be the right artist, this could be the right artist. So the demand is already there, and I just go across 5 hospitals, and each hospital has maybe 3 buildings. So that's the difference, is that as soon as they know, a lot of people, we have 40,000 employees in the hospitals, they don't always know that we exist. Yeah. I mean, we're 3 people, you know. 3 people? Well, we were 4, now we're 2, and hopefully we get someone next week, a new person. So. For the 5 hospitals? Yeah. Okay. Bueno, ella dice que para ella es mucho más fácil porque ella forma parte del personal del hospital, no es una consultora externa a la que le llaman para que vaya a, como puede ser a lo mejor el caso del resto de miembros de la mesa. Ella forma parte del hospital, es una empleada más del hospital, y cuando hay una necesidad en un espacio del hospital le llaman y le dicen analiza este espacio, cuánta gente viene, cómo se mueven, qué necesidades tienen, y ella diseña la integración del arte en esa zona. Me dice que trabaja en 5 hospitales, algunos de los hospitales tienen 3 edificios y que están 3 personas para trabajar en los 5 hospitales y pues en los, no sé, habrá 10. How many buildings do you have? Well, 5 hospitals, and each hospital can have 4 buildings. 4 buildings. Okay. Or 2 buildings. Or okay. 20 buildings in total? Yeah. Yeah. 20 edificios en total, pero la diferencia es que en este caso ella forma parte del staff, con lo cual es más fácil. It's easy that here with all of them, because they are not employees of the hospital, and it's more difficult, I think. I don't know. Es más difícil. You have to convince. Well, I also have to convince people, because sometimes they say, can you bring, I mean, we were talking about this last night, can you just bring some bright colors or some Disney stickers or decals? And then it's like, no, we're going to bring you some great art. And I have to say to them, take away the TV. You either have a TV or you have art. You can't have both on that wall. And then, so there's a lot of convincing too. Also with preventive, I suppose, with preventive medicine, I suppose. Yeah. La pide que ponga colores brillantes o Disney y ella dice, bueno, vamos a ver, esto hay que estudiarlo, ¿no? Y además hay que decir si quieres la televisión o no la quieres, porque yo no puedo ponerte arte al lado de la televisión porque las dos cosas no son compatibles. Ya hemos entrado en el hospital, si os parece, ya hemos convencido al gestor y ahora hay que decidir qué hacemos en el espacio, ¿no? Imagino que se tienen en cuenta muchas cosas. Ella nos lo va contando. You have to take into account a lot of things. The patients, los pacientes, pero también el tipo de dolencia de la gente que va a estar allí, el tiempo, cuánto tiempo van a estar dentro de la habitación, en fin, qué cosas se tienen en cuenta a la hora de poner en marcha una actuación artística u otra. Y hablo de pintura, pero también hablo de arte, hablo de... Laura. Bueno, la verdad es que yo creo que la relación del arte y la salud está ligada completamente. Yo cuando me invitaron al congreso, mi primera reacción fue, sí, yo no sé nada de arte. Caía, en mi mente estaba Goya, el Prado, qué sé yo de arte. Pero luego pensé, no, de arte igual no sé, ¿no? No soy nada erudita en esto, pero de la relación del arte y la salud sí. Y esta relación es bastante antigua. De hecho, por ejemplo, profesiones sanitarias, como los médicos o las enfermeras, a determinados aspectos de nuestra profesión le llamamos el arte de la enfermería y el arte de la medicina. Y para mí el arte, y lo digo desde una perspectiva de profesional sanitario, con nada de formación específica en arte, para mí es una forma creativa de expresión de un mensaje, de una experiencia, de unos sentimientos, y a la vez eso provoca una interpretación, pero también una experiencia nueva y un sentir determinado en la persona que lo vive, que lo consume. Y yo creo que esas características del arte son poderosas herramientas terapéuticas. La capacidad de expresar, la capacidad de evocar experiencias, de evocar sentimientos. De hecho, por ejemplo,
El tema que hablaba Judith en la presentación, ¿no? Esto está definido en el mundo sanitario como una forma de deshumanización, es decir... ¿A qué te refieres? Me refiero a el sacar a una persona, a un ser humano, de su hábitat habitual y meterlo en un sitio frío, inhóspito, que no tiene nada que ver, extraño. Esto provoca en las personas un fenómeno que se llama dislocación. Es decir, de sentirse fuera del lugar, totalmente indefenso, con incertidumbre, con ansiedad. Y todas estas cosas, además, en determinadas ocasiones y contextos, pueden provocar trastornos graves, como por ejemplo un estrés postraumático. ¿No? El arte también, yo lo veo muy relacionado, por ejemplo, pues el tema de Silvia, ¿no? Tiene una capacidad terapéutica porque expresa lo que no expresan las palabras o no pueden expresar las palabras. Y como profesional sanitario, es verdad, utilizamos, por ejemplo, el arte para valorar qué le pasa a la persona, esa parte invisible que no se ve, lo emocional, lo psicológico, ¿no? E individualizar el cuidado que le tenemos que dar y tratarlo. La música, la danza, pues mejoran el estado de ánimo, pero también nos sirven, por ejemplo, para fomentar la movilización, ¿no? El ejercicio para mejorar la coordinación, la rehabilitación, ¿no? Y así podría poner pues, muchísimos ejemplos. Estamos hablando de arte, de cómo el arte ayuda a evitar todas ese tipo de cosas y a mejorar la curación o la sanación de alguien que está en el hospital. Pero Silvia, en tu caso, te enfrentas a pacientes que están en proceso terminal. Estamos en una parte del hospital de cuidados paliativos. En este caso, ¿qué beneficios tiene y cómo os enfrentáis vosotros a ese paciente? Bueno, no solo, sí que empezamos muy especializadas, también un poco por lo que decía Laura, ¿no? Que al final, si estás en un sitio tan complejo, tan difícil como la UCI, como unidades de cuidados paliativos, todo este expertise ¿no? que tienes y has desarrollado, ¿por qué no llevarlo a todas las otras unidades, ¿no? Entonces, es un poco lo que hicimos nosotras también, porque nos dimos cuenta que al final las personas que conviven con una enfermedad tienen múltiples pérdidas, ¿no? También por lo que decías, ya no solo de la propia vida, ¿no? Que quizá es la pérdida más grande que puede haber tanto de un familiar o como la propia, que la acompañamos también a través del arte, dejando un legado, bueno, queriendo cada uno, ¿no? Según sus necesidades y muy centrado en la persona, ¿no? Pero también hay muchísimas otras pérdidas, como puede ser de que no estás en tu casa, ¿no? O no puedes ir a la escuela, estás en un espacio distinto, has perdido quizá alguna parte del cuerpo, algún órgano, quizá también has perdido algún sueño que ya no vas a poder hacer, ¿no? O no vas a poder ser bailarina, ¿no? Por causa de tu enfermedad. Entonces hay muchas pérdidas y nos dimos cuenta de eso y cómo el arte también te ayuda a elaborarlas, ¿no? Y poder ir elaborando porque también a nivel emocional puedes ir también acompañando todas las emociones que salen en el proceso. En nuestro caso, sobre todo, desde el vínculo con la terapeuta, ¿no? También. Pero con el propio arte también ya pasan muchas cosas que muchas veces ni nos cuentan, ni sabemos, ni interpretamos, pero ahí están pasando muchas cosas, ¿no? Claro. Yo, preparando esta mesa redonda, he visto algún vídeo, sobre todo charlas de TED, y ahí contaba la historia de una señora que tenía Parkinson, que la forma de superarlo era bailando twist, porque bailaba twist con su marido, el Parkinson desaparecía, incluso le ayudaba a bailar y ella se sentía incluso mucho más cómoda. Y hablamos de arte paliativo, pero al principio de la charla, you have told me that it's really important to say to all people that we are not talking about children or people that suffer cancer. There is a wide range of people can enjoy this kind of treatments. Yes, I think so. Al principio de la charla ella me decía, es muy importante que digamos a la audiencia que este tipo de arte curativo no es solo para niños o para gente que sufre cáncer. Hay una amplia gama de pacientes que pueden beneficiarse. Well, for example, now I'll be translating Spanish. Yes, so the range of things that we do, because we have 5 hospitals and we're treating all of East London, is from antenatal, so the baby isn't even born, and as I always say, into the morgue.
So we have the whole span of life in that way. So our projects can be anywhere in between, palliative care, maternity, and across all diseases. So one hospital specializes in cardiac, one specializes in oncology, others we have a huge diabetes ward, a huge dialysis ward. So the projects really are far-ranging. But also, that's the demographics, but the projects can also be, as we were speaking earlier, like one small room with no windows and one fabulous, incredibly resonant artwork on the wall. Or we can do a whole strategy for the whole pediatric hospital, or a brand new, one project I did is 15 stories in a brand new building. So the range is huge. And, cuenta que ellos, claro, tienen 5 hospitales, atienden a muchísima gente en Londres, que van desde los niños neonatos hasta la gente que está en la morgue, que acaba de fallecer. Y que no solamente en todo este trayecto de nuestra vida y nuestra enfermedad hasta la muerte, sino también instalaciones como habitaciones donde no hay ventanas, que se colocan unos murales que parece que estás en el exterior, o la rehabilitación íntegra de un hospital pediátrico, por ejemplo, ¿no? Judith, en vuestro caso, cuando hemos visto ejemplos, a mí me ha parecido fantástico el ejemplo del retiro, por ejemplo, traer el retiro al hospital. ¿Qué tenéis en cuenta antes de hacer esto? Imagino que valoráis muchas cosas, ¿no? Valoráis muchos elementos. Sí, para nosotros el proyecto empieza siempre con los responsables de la unidad. Se nos llama, por ejemplo, la unidad de radiología o la unidad de oncología o de neurología, de salud mental, porque el proyecto no va a tener nada que ver. En parte porque el uso del espacio es muy diferente, las necesidades de las personas que trabajan allí y de los pacientes que están habitando ese espacio. No es lo mismo salud mental que una unidad de radiología donde vas a pasar 20 minutos y luego vas a volver a tu habitación o te vas a volver a casa, ¿no? Con lo cual nosotros siempre de alguna manera lo que intentamos es sentarnos con los doctores, con las enfermeras, con todas las personas que trabajan en ese hospital y entender muy bien cuál es su trabajo y qué es lo que pretenden hacer. Después vamos muchas veces a los lugares y observamos las dinámicas que hay en un hospital. Los hospitales son lugares enormes, son instalaciones gigantescas por las que pasa mucha gente a lo largo del día, muchas veces con espacio muy desaprovechado y muchas veces con dinámicas establecidas que no tienen por qué ser ni las más sanas ni las mejores. Simplemente ha ido pasando eso y entonces nadie ha reflexionado sobre si podía pasar de otra manera. Hay veces que hay despachos que están ocupando toda la luz natural y nadie los habita y tiras ese despacho y de repente toda la zona común tiene luz natural, ¿no? Esto nos ha pasado. Hay lugares que son aparcamientos de camillas, veo mucho sentimiento en la audiencia, muchas camillas, muchas sillas de ruedas aparcadas en lugares que al final, tanto para las personas que trabajan allí como para los pacientes, es tremendo, ¿no? Ver estas acumulaciones de espacios. Si, por ejemplo, hablamos de las UCIs, que tú lo has mencionado, nosotros hemos trabajado en varias UCIs, lo que es el equipamiento médico es tan impactante, ocupa tanto acústicamente y visualmente que, por ejemplo, allí nuestro trabajo es, de alguna manera, camuflarlo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en la UCI pediátrica de Córdoba y el proyecto incorpora también música, porque precisamente para ubicarles, pongámosles por la mañana una canción de despertar y pongámosles por la noche una canción para acostarse, una nana. De manera que los niños sepan cuándo empieza el día, cuándo acaba el día y de alguna manera se ubiquen. Entonces, cada unidad requiere algo completamente distinto y es el personal el que te puede dar toda la información sobre lo que ahí sucede, sobre las dinámicas buenas, sobre las dinámicas malas y lo que necesitan. Y además te lo suelen transmitir súper bien. Yo creo que es maravilloso que estéis porque me da la sensación de que los médicos no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta porque en su día a día se les come. Se les come los pacientes, el tratamiento, pero que haya unas camillas que interrumpen el paso, ellos lo ven normal porque han estado siempre allí y no lo van a ver, o que falte luz. Que llegue alguien con unos ojos limpios y una perspectiva distinta, ostras, es que si cambiamos esto, vamos a cambiar muchas cosas, ¿no? Y me da la sensación de que ese trabajo que hacéis es maravilloso.
Pero todo esto hay que medirlo, entiendo. No sé en vuestro caso, pero en cualquier empresa, las empresas nos piden resultados. Yo trabajo en televisión, por la mañana tengo que tener una audiencia que me permita seguir trabajando en televisión, ¿no? ¿Vosotros medís todo esto? Quiero decir, en un espacio en el que se ha puesto una intervención artística, ¿los niños están menos días hospitalizados o necesitan menos ansiolíticos o su recuperación es más rápida? Judith. Bueno, para mí, como decía antes, es que es como mi gran caballo de batalla. El problema es que dentro de los hospitales ahora mismo aquí en España no existe nadie encargado de esa medición que no sea un trabajo extra. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado en diferentes proyectos, pues hemos trabajado hace poco en la FE de Valencia, en la unidad de oncología, y todo el proyecto se basaba en la idea de sacar a los niños de la habitación, sacarles de la habitación para que interactúen con otros niños, para que interactúen con sus familias de otra manera que no es solo sentarse y mirarse, ¿no? Y para también, antes se ha mencionado y quería recoger tu comentario, y es la idea de devolver al paciente control sobre su vida, la sensación de que puede hacer algo por voluntad propia y no estar expuesto continuamente al tratamiento o a lo que le toque en el momento que le toque, ¿no? Sino la sensación de yo quiero hacer algo, ¿no? Y como comentaba, por ejemplo, en la FE, pues hemos hablado con las doctoras de por lo menos medir cuántas veces salen de la habitación y cómo eso influye en su ánimo. Pero de nuevo es más trabajo para los sanitarios. No existe ahora mismo ningún personal encargado de esta medición, que sería muy valiosa. Lo que sí sabemos es que cada vez que hablamos con las familias, cada vez que hablamos con los niños, mi hijo no tiene miedo a volver a las pruebas médicas después de haber salido, haber tenido el alta, viene al hospital contento. O, por ejemplo, una doctora, la doctora Ullán, que sí que, de la Universidad de Salamanca, que sí que está haciendo estudios sobre el impacto de las instalaciones que se hacen, no solo las nuestras, sino en otros hospitales. Nos decía que, por ejemplo, cuando había ido al Niño Jesús, ella siempre pide como parte de entender el impacto del hospital y del tratamiento en el niño que dibujen, ¿no? Y que casi siempre lo que recibe son dibujos de médicos, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu hospital? Y siempre son médicos con batas, jeringuillas, medicinas. Y entonces me escribió un mail precioso en el que me decía, mira, en el Niño Jesús los niños dibujan casitas de pájaros y dibujan árboles y dibujan parques, ¿no? Y eso al final es mejor que ninguna medición, pero sí que me gustaría tener más datos. Claro. Are we talking about the importance of measure everything? Yeah. And I don't know if you are able to measure what you do with the impact of the art in the hospital that you are working on. It's not a big part of what we do. It's not a huge part of what Yeah. we do. It's, but as I was saying before, I think I was speaking to you, a lot of our partners will be involved. So we work with, say, the London Symphony Orchestra, and they come in and they do projects, and they will often come ready to make the measurements, and that helps their funding. Or a dance troupe. We have recently commissioned Wayne McGregor Dance Company, big, important choreography, and they will come and they bring that side of it. We just don't have the capacity. I mean, we do when we can. The orchestra go to the hospital to do some kind of performance. Yes, so when they come to do a performance, they will take measurements, they do a questionnaire, they talk to the staff, they talk to the patients before and after. So we do sometimes, but there is a lot of this kind of study already in the UK. Yeah. Even the government, the parliament have a study group about the good impact of art in hospitals. And so they made a report in 2018. I recommend you look at it because it could be helpful here. Okay. And they're making an argument for the importance of and the benefits of art in the healthcare. And the results support the idea of art in a hospital. Yeah. I mean. Yes. Okay. Yes, very much. Yeah. And because, of course, art, the hospital care is public and it's a public purse. So we want the patients to come in and go out quickly. Okay. So if, like you were saying a little bit before, if the patient needs less analgesics, or I'm not sure what you call them, but I saw the word in Spanish on my phone, your phone, then that's very useful. I mean, that's a measurement. Okay. Ella dice que en Inglaterra sí,
que el gobierno tiene una serie de comisionados que sí que estudian el impacto de este tipo de artes en hospitales, que se pueden consultar porque están publicados y que sí que reflejan una reducción en el uso de determinados medicamentos y que incluso en algunas ocasiones han llegado a llevar a sus hospitales a la Orquesta Sinfónica de Londres o a algún tipo de apuntado de grupo de danza, de algún centro de danza, y que ha hecho que también se pueda medir el impacto que esto ha tenido en los hospitales. En vuestros casos, Laura y Silvia, tenéis datos, refuerza la idea de que el arte es necesario en el hospital. Bueno, en nuestro caso es que tenemos que rendir un poco cuentas al hospital, ¿no? Entonces, es verdad que, o sea, al ser arte-terapia una disciplina que sí que en Inglaterra y en Estados Unidos, pues ya hace muchos más años que está incluso, ¿no? O sea, yo estudié justo en Bristol arte-terapia y claro, ya formas parte del hospital como un trabajador, ¿no? del sistema público, ¿no? Pero nosotras, aunque seamos externas, sí que es verdad que es nuestro trabajo remunerado y estamos como cada día y cada semana en el hospital. Entonces, un poco como uno más del equipo, aunque seamos externas, y sí que tenemos que ir pasando semanalmente o mensualmente, depende del hospital también, y por supuesto anualmente, cuántos pacientes hemos visto, cuántos hombres, cuántas mujeres, o sea, un montón de datos. Y aparte también que sí que se mira la satisfacción de la vivencia del paciente, ¿no? Que es como lo más importante también, ¿no? En este sentido, en cómo lo vive. ¿Y esto se hace a través de encuestas? Sí, bueno, se ha hecho de varias formas. Hay algunos hospitales que ya tienen el propio departamento de experiencia del paciente, entonces ya pasan las encuestas, incluyen arte-terapia en nuestro servicio en estas encuestas. En otras lo hemos hecho nosotras pasando un cuestionario antes y después de la sesión para ver emocionalmente cómo estaba antes del paciente y después. Y bueno, y estamos ahí haciendo estudios también. Nos gustaría hacer más también. Pero bueno, como también cualitativos, ¿no? De entrevistas en profundidad también para los familiares. Pero es verdad que hace falta, lo hacemos como extra y hace falta como mucha más investigación en este sentido y más figuras que lo estudien, ¿no? Laura. Bueno, en nuestro caso es que yo creo que fue lo primero que pensamos, ¿no? Cuando nos unimos en el 2014 y fundamos, bueno, casi, es que sin fundarlo casi, ya cuando coincidimos todos y decidimos, ¿no? Pues vamos a formar parte de un proyecto que se llama Proyecto UCI, lo primero fue, hay que investigar. Y hay que investigar por dos cosas súper importantes. La primera, para saber que estamos haciendo lo adecuado, ¿no? Porque a veces tenemos la percepción de que lo que queremos hacer funciona, pero luego desde el punto de vista quien lo recibe, pues quizás no funciona tanto o es incluso perjudicial. Y para saber que lo que hacemos es lo más efectivo, lo más eficaz. Y el otro objetivo es conseguir esos números que comentabas, ¿no? Para poder convencer a esos gestores y a esos políticos que todavía se mueven solo con esos números y esos costes, ¿no? De que inviertan en este tipo de cosas, que inviertan en la humanización en general, que inviertan en la inclusión del arte, ¿no? En los centros sanitarios, porque es invertir en salud, en una población más sana, en una población más productiva, ¿no? Y al fin y al cabo, pues es imprescindible. En ese caso, y ligando un poco con lo que decían Judith y Silvia, tenemos métodos científicos para explorar las experiencias de la persona en base a algo que hagamos, ¿no? Mediante pues, investigación cualitativa, quiere decir con entrevistas en profundidad, incluso se pueden analizar los dibujos que hace la gente, ¿no? Cómo se expresa. ¿No? Sí, sí. Con neurociencia con métodos de investigación, ¿no? Que permiten hacer este tipo de cosas. También tenemos métodos que nos permiten trasladar esto que es como más cualitativo, más profundo, ¿no? A convertirlo en cuestionarios que nos estén midiendo exactamente eso para conseguir esos números que necesitamos, ¿no? Y incluso tenemos métodos científicos que hemos utilizado para transformar la práctica
en el medio sanitario o en cualquier medio, ¿no? Para transformar la filosofía con la que te mueves, para mejorar la práctica. Y lo puedes mejorar en cualquier dirección, y una dirección puede ser la de la humanización. Y son efectivos produciendo un cambio individual e incluso un cambio organizacional. Con lo cual, la investigación es súper importante. En cuanto al arte y la humanización, queda mucho camino por recorrer. Hablabas ahora de convencer con datos a los gestores y a los políticos, y imagino que a los que tienen que financiar esto, porque ¿cómo se paga esto, ¿no? ¿Quién dedica dinero, si forma parte del presupuesto del hospital, si forma parte de alguna institución externa, si forma parte de un mecenas, ¿no? Voy a preguntarle, I'm going to ask you, how much does it cost? I mean, what is the percentage of the budget of the hospital that your boss devote to that kind of things? Well, so, as I say, Le he preguntado por el porcentaje del presupuesto del hospital. Sorry. I don't get a budget from the Hospital for Art. No le preocupa So they pay my modest salary and my little team, and that's why my team is so small, because it's hard for a hospital to say, oh, we have a curator and 2 curators and an art person. So that's why the team is so small. But there are times when there's a big refurbishment, a new building, and sometimes they say 1% for embellishments. And embellishments can include furniture and sometimes some art. So the hospital, it's really cheap for the hospital. I'm a cheap date. I'm very cheap. So that's why I go and find money from different charities. From outside, for charity? Yeah, I have to. So that's why when a doctor or a service calls me and said, look at the space, it's horrible. What can we do? And I say, okay. And then I think maybe £10,000 we can, and then we do a budget, we do an application together. And then we take this application to different charities. And then we try to get the money. And we get the money, then... Ella dice que le sale muy barata al hospital porque únicamente le pagan su modesto salario, el salario de las 2 personas que trabajan con ella, con lo cual es un porcentaje pequeñísimo. Cuando uno de sus jefes le dice hay que remodelar este espacio y ella dice cuesta 10.000 libras, ella tiene que salir fuera a buscar charity, fundaciones o caridad, ¿no? O Arts Council of England o... a gente externa que le financie ese tipo de actuaciones. O sea que al hospital le cuesta muy poco. ¿En vuestro caso paga el hospital, Judith? En nuestro caso, como decía, ha habido como una evolución, porque al principio todo nuestro trabajo era siempre fundaciones, pero es verdad que ya también poco a poco los propios hospitales nos han ido encargando diferentes proyectos de más modestia, porque al final la sanidad pública pues tiene muchas urgencias en cuanto a personal, equipamiento, etcétera, y obviamente esa es la prioridad, con lo cual suelen ser las fundaciones privadas las que recaudan el dinero. De alguna manera, pues los hospitales hablan con las fundaciones, hay muchas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con Fundación Juegaterapia, con Aladina, con diferentes fundaciones, y les dicen, mira, tenemos esta zona de salud mental y nos gustaría hacer esto, os ponéis con ello, y entonces las fundaciones empiezan a recaudar dinero básicamente de 3 lugares, o bien vendiendo productos que ellos tienen, o bien de individualmente euro a euro. Yo siempre digo que España es uno de los lugares o de los países más generosos, donde la gente es más generosa y más empática con el sufrimiento y con la necesidad de la gente, y entonces dona muchísimo dinero el individuo español de a pie. Y después las empresas. Las empresas tienen una necesidad / obligación de destinar una parte de sus recursos o de sus beneficios anuales a responsabilidad social. Y bueno, como decía Laura antes, pues la humanización es un poco tendencia ahora mismo,
estamos de racha, estamos de buena suerte y hay muchas empresas que están poniendo su foco en donar ese dinero de responsabilidad social corporativa a proyectos de humanización de todo tipo. Luego tiene también un carácter reputacional, ¿no? Para la empresa que financia, quiero decir, es una empresa que mejora su imagen de cara a la sociedad. Claro, ¿no? por supuesto, al final, por ejemplo, si estamos hablando de humanización de espacios, es una cosa muy visual, muy tangible, con lo cual, pues, que al final, cuando alguien dona, pues siempre le gusta decir, bueno, y ahí está el resultado de la donación, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad, Silvia? En vuestro caso, ¿cómo financiáis? ¿Y es fácil llegar a tener esa financiación? En nuestro caso, la verdad es que en cuanto a la humanización en general, incidimos en un cambio más bien en la forma, en la práctica diaria de los profesionales. Eso a nivel económico no cuesta. Ya. Cuesta mucho de hacer. Sí. Pero de asumir que van a entrar unas familias y que van a estar todo lo que quieran en una unidad de cuidados intensivos, pero no cuesta dinero. Cuidar al profesional sanitario puede ser una inversión. En cuanto a la inclusión de la mejora de entornos, sí que es verdad que nosotros no tenemos la misma experiencia, pero los hospitales, como dice Judith, suelen aprovecharse pues, de fundaciones o incluso las mismas casas comerciales que proporcionan pues, esos aparatos técnicos que tanto usamos en las UCIs o en quirófano, que son, no os imagináis lo carísimos que son. Muchas veces también les interesa aportar dinero para realizar estas cosas y en alguna ocasión sí que hemos tenido pues ayuda de laboratorios, de empresas de aparataje para poder, pues, por ejemplo, poner realidad virtual, un espacio sensitivo, etcétera, etcétera, en alguna de las unidades. Silvia. Sí, bueno, en nuestro caso también ha ido mejorando con el tiempo, como decía Judith. Somos una fundación justamente por eso. Empezamos siendo una asociación, nos transformamos a fundación también para poder recibir más donaciones, para poder prestar el servicio al final, ¿no? Nosotras tenemos que pagar los salarios de todas las arteterapeutas que hacen la intervención cada día en hospital, entonces es verdad que tiene un coste y al principio de todo, y ahora tampoco, pero el sistema de salud no lo contempla porque lo que os decía, ¿no? La arteterapia aún no está reconocida como profesión en nuestro país, estamos en ese camino, por eso también el primer hospital, yo lo entiendo, cogió un riesgo, ¿no? O sea, tomó un riesgo, he hecho una catalanada, tomó este riesgo que yo creo que al final, pues, bueno, ¿no? Alguien tiene que empezar también, ¿no? Y yo también, como estudié en Inglaterra, vi que se podía, ¿no? Y eso también me animó. Entonces, es verdad que nosotras, empresas de responsabilidad social corporativa, como decía Judith, obras sociales o fundaciones afines a la nuestra, ¿no? También que estén alineados en la misión de la fundación. ¿Y crees que llegará un momento en el que del porcentaje de los hospitales habrá un porcentaje que igual que se destina a mantenimiento, ¿no? O a limpieza, o habrá un porcentaje destinado a humanización, a arte para humanización en los hospitales? Bueno, nosotras nos lo pusimos como objetivo, dijimos en 2035, a ver si... 2035. Pusimos ese año por decir algo, pero como para tener un objetivo para ir hacia allá, ¿no? Porque realmente, bueno, sí que es verdad que tanto musicoterapeutas como arteterapeutas, payasos, terapias con perros, ¿no? O también acondicionar el espacio. Al final hay muchos estudios, ¿no? que dicen el beneficio que hay para la salud. Entonces, bueno, imagino, espero. Os lo pregunto porque hasta ahora todo esto forma parte del voluntariado, ¿no? De la buena voluntad de gente que va al hospital, no es vuestro caso, pero gente que va al hospital a pasar la tarde con los niños o Payasos sin Fronteras forma en buena parte de la voluntariedad de la gente. ¿Debería esto institucionalizarse, oficializarse? ¿Esto tiene que ser así como ocurre con otros ámbitos de la sanidad?
esto tiene que ser así, claramente. Claramente, porque no es solo que vengan payasos, no es solo que se incorpore el arte, que se incorpore la musicoterapia, que se incorpore terapia con animales, es que es la forma que tenemos de atender a la gente y de relacionarnos en ese ámbito de la salud. Y es que tiene que ser intrínseco. No tiene que haber un presupuesto de humanización. La humanización tiene que estar sí o sí. Forma parte de la calidad sanitaria. Y los resultados en salud no se consiguen si no se trata a las personas como personas. O sea, desde la primera bienvenida que recibe una persona en el hospital hasta el técnico que le acompaña a hacer una prueba, la enfermera que lo está cuidando a pie de cama, el médico que pasa visita, etcétera, etcétera, etcétera. No es un presupuesto para humanización, es un presupuesto para lograr la salud de las personas y respetar su dignidad. We are talking about the necessity of that kind of things to be maybe compulsory in the hospitals, not something voluntarily for the people. What do you think? Well, I think the big problem for us in the UK is that there's a lot of animosity about contemporary art. So there's a lot of hatred towards contemporary art in the UK. Yeah, animosity. Oh, it's a waste of money. It's you know, this kind of attitude is very typical in the UK. So there's a constant argument that has to be made all the time. Compulsory, I don't know, because then I think people would say it's a waste of money. Why did we? I mean, that's why for me, it's important that I don't take money from the hospital, because I don't want to say, oh, we could have had a nurse, but we have a painting instead. You know. And then people say, well, I hate the painting. We should have had a nurse. So for me, it's really important to work outside of that system. So once it becomes compulsory, I think it becomes too complicated, at least in the UK. But it's true that across the UK now, art strategies are a normal part of envisioning, especially a new hospital or a new building. So it's become normalized. And most hospitals, they don't have an inside team like we do, but they have an associated team where they hire some. There's a general recognition that someone should do something about art, even if they don't really get the right people. Ella no cree que tenga que ser obligatorio porque esto va a provocar problemas, pero sí que los nuevos hospitales están introduciendo como una estrategia el arte en el hospital como una forma de humanizar. Y ella sí que habla, que es algo que también quería plantearos a los demás, hay como una especie de rechazo, incluso habla de odio, de hatred, hacia el hecho de dedicar dinero a este tipo de cosas. ¿Por qué voy a pintar una pared si lo que necesito es una enfermera, ¿no? Y es esa dicotomía entre una cosa y otra, aunque ella dice que poco a poco hay una reflexión general a favor de que esto sea así, de que el arte entre a los hospitales como una forma de humanización, ¿no? No sé si vosotras también os habéis enfrentado a esa dicotomía, ¿no? De tenemos dinero que no es dinero público, porque es dinero de una fundación que decide dedicarlo a una cosa en concreto. Pero a lo mejor el ciudadano de pie, de calle, puede pensar, estaría mejor dedicado a otra cosa, no lo sé. Bueno, yo creo si falta educación, si falta pedagogía. Yo creo que en general la sociedad se está demostrando que estamos muy malitos del alma, ¿no? Que estamos emocionalmente mal. Y que cuidar lo emocional es tan importante como cuidar lo físico. La humanización no es otra cosa que mirar al paciente y decir, vale, hay una parte sanitaria que se ocupa de lo físico, pero hay una parte fundamental que tiene que ocuparse de lo emocional. Y si no atajamos ambas cosas, esto no es como, me acuerdo en la pandemia, esa dicotomía de lo económico o lo sanitario, ¿no? Es que tenemos que atajar ambas cosas, tenemos que conseguir que lo físico y lo emocional vayan de la mano, porque el ser humano no está disociado en dos cosas, es el mismo. Muchas enfermedades, cuando terminan y se van a casa y tienen el alta, el trauma ha sido de tal calibre que están muy mal emocionalmente.
Y si podemos hacer algo para que eso no sea un choque tan importante, un paréntesis tan grande en tu vida, en todos los sentidos, y eso pasa porque el hospital no sea un silo, sino que sea un lugar incorporado en la ciudad, en el barrio, que tu habitación no sea un silo y que tengas zonas comunes para recibir visitas. Parece súper anecdótico, incluso superficial, ¿no? Que un paciente reciba visitas. Bueno, pues es que es fundamental que, por ejemplo, un niño reciba a sus abuelos y que sus abuelos puedan tener una relación normalizada cuando el niño tiene una estancia en el hospital de 9 meses. Con lo cual yo soy una acérrima defensora de lo emocional. Me parece que lo emocional tiene que estar en el centro de todo lo que hagamos. ¿Y nos falta pedagogía en este caso, Silvia? Laura, es evidente que lo emocional... Yo creo que sin duda, ¿no? Falta un poco... O sea, yo creo que no nos han enseñado, ¿no?, a gestionar a nivel emocional y tenemos todos y todas mucho que aprender aún, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que dice Judith, también lo que decías antes sobre el control, ¿no? Al final, si estamos en un hospital donde no escogemos ni qué comemos, ni cuándo vamos a ducharnos, ni si nos podemos duchar, no podemos decir que no, pues el poder ofrecer, ¿no?, espacios en el que se le ofrezca, pues esto, arteterapia, y puede decir incluso que no hacer las sesiones, que ya está pudiendo elegir algo, le están ofreciendo un espacio en el que puede decir que no, o incluso que en nuestro caso es qué color escoger, ¿no? Pues este color, este otro, usar esta técnica, o si quiero coser o quiero cocinar, ¿no? Pero mirar a la persona como más allá de la enfermedad también, porque no solo está enferma, sino que sigue ¿no?, con todo lo que eso acarrea. Y en tu caso, ¿en tu entorno has visto algún tipo de reticencia al hecho de que se destine dinero a esto en lugar de destinarlo a otros recursos sanitarios? La verdad es que yo no me he encontrado, sino al contrario, y con profesionales sanitarios, o sea, queriendo que realmente se pueda financiar aún más, ¿no?, que podamos estar en más unidades. Hay algunos hospitales que nos dicen, ¿por qué no estáis en neonatos aún? ¿O por qué no estáis? Entonces, yo creo que no, la inquietud es que, o sea, ven realmente la necesidad. Sí. Es que hay una necesidad muy grande emocional, ¿no? Y a nivel de salud mental también. Decía Judith que es tendencia, ¿no?, ahora mismo la humanización en los hospitales, lo cual nos alegra mucho a todos. Sí, y un primer paso es que los profesionales sanitarios, ¿vale?, tengan esta concepción de la persona como un todo. Yo como enfermera he tenido la suerte de recibir una formación humanista, una formación que concibe a la persona como un todo, no solo físico, sino emocional, pero también social, también cultural, y todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En este sentido, cuando una institución y sus profesionales empiezan a cambiar el paradigma de una atención biomédica centrada en la enfermedad, centrada en lo físico, en el cuerpo, ¿no?, en la neumonía de la 15, ¿no? Sí. A una atención centrada en la persona, ¿no? El señor Paco, que es carnicero, que le gusta el flamenco, ¿no? Cuando cambiamos esa, es más fácil y no son nada reticentes a invertir. Y además, en incorporar nuevos profesionales que no son solo enfermeras, que no son solo médicos, que no solo pues ese es el celador, es la auxiliar, sino nuevos profesionales como en tu caso, como incorporándolo en la imagen. Y yo creo que un ejemplo muy claro, y además es que estoy enamorada de ese hospital, que es donde trabaja Silvia. ¿Sí? Sí. Sí, porque además soy usuaria, quiero decir, yo llevo a mi hijo a ese hospital y cada vez que salgo es que estoy enamorada. Es un hospital que invierte en humanización desde la persona que te coge el teléfono cuando vas a cambiar una visita hasta el que te atiende en el último momento. Los espacios, hay un tobogán, todo esto, exacto, ya es un paradigma institucional, una apuesta por ello. Y yo creo que los niveles de satisfacción son altísimos. Mi hijo, por ejemplo, tiene autismo y tiene terror
a los hospitales, a los médicos, a que aparezca una aguja por ahí o cualquier cosa. Y va a este hospital y le hacen las pruebas y sale la mar de bien, ¿no? Lo acogen, está adecuada a las necesidades, el lugar es amable. Por lo tanto, si ya se tiene esa filosofía, si se cambia esa filosofía, yo creo que al hospital no le cuesta nada invertir en ello, porque además revierte en la satisfacción de sus usuarios. Y también descarga algunos profesionales. Exactamente, porque esto tiene beneficios para los profesionales, porque está comprobado que cuando tú haces este tipo de atención, ¿no?, hay más satisfacción laboral, menos burnout, que se llama. Menos burnout es menos absentismo laboral, menos gente que deja la profesión. Con lo cual, beneficia a todos. Has abierto un camino muy interesante, que es el de poner ejemplos concretos, por ejemplo, el de tu hijo. Os voy a pedir que recordéis, que nos contéis alguna experiencia con nombre y apellido de alguien que haya pasado por alguno de los espacios que habéis remodelado, que habéis introducido arte y que hayáis notado una notable mejoría o que os haya llegado al corazón, algo que realmente os haya resultado realmente emocionante. Voy a preguntarle, I am going to ask you, I would like to know if you remember some kind of case, some kind of patient that has a great recovery and really moving, and you remember because it was something really great? It was something really great. I mean, you were moving, absolutely moving because of the result. Yes, yeah. Well, we have lots of examples of patients and who write us letters. I mean, I think one of you were speaking about that also, and say that, or every day they were at the hospital space and they looked at the artwork, and every day it gave something different to see, and so we have a lot of that kind of testimony, if that's what you mean. Oh, yeah. For me, one of the greatest things is one of the staff said, I didn't know I liked art until I began to work in this hospital. And this is the hospital that has 15 stories. So for me, that's one of the most important things, because the staff is as important as the patient sometimes. Sí. Que tiene muchos ejemplos, que ha recibido cartas de muchos pacientes, pero que para ella lo más emocionante fue cuando alguien del staff le dijo, no hubiese imaginado nunca que iba a estar tan feliz, tan contento trabajando en este hospital. Cuando yo trabajaba en este hospital no me podía imaginar que iba a estar tan feliz trabajando en él. Judith, ¿en tu caso algún ejemplo así? Bueno, en nuestro caso fue un caso bastante sonado que salió en los periódicos en Madrid, de un atropellamiento de unas niñas a la salida de un colegio. Resultó que una de las niñas era familiar de un amigo y claro, como sabía que y terminó en el Niño Jesús, como sabía que nosotros habíamos hecho la reforma del Niño Jesús, rápidamente nos dijo, oye, si necesitan algo os pueden llamar. Claro que sí, por supuesto. A partir de entonces empezó un proceso muy largo para ellos, de varios meses en la UCI y después en planta de hospitalización. Y era maravilloso porque nos escribía un WhatsApp prácticamente todos los días, porque todos los días salía al pasillo y decía, hoy, mientras le hacían las pruebas, he descubierto esta casita que no sé qué, no sé cuántos. Hoy he salido a pasear con ella y hemos visto este otro juego y entonces su favorito es darle a las ruletas de la planta de abajo. Y empezó una relación con la que seguimos y nos seguimos escribiendo, de cómo puede transformar completamente un momento muy duro, un espacio humanizado. Silvia. Sí, bueno, yo también me vienen como muchos ejemplos a la cabeza, pero bueno, uno que de una paciente pediátrica que realmente se me quedó como grabado, era pues una paciente con una enfermedad crónica compleja que por un COVID, o sea, tuvo un proceso de COVID, entonces de repente tuvo una bajada increíble, ¿no? O sea, de repente era como parálisis cerebral. Entonces, para la familia, claro, fue un shock tremendo, una pérdida muy grande. Y además es que los médicos no le sabían decir si realmente recuperaría o no, o si no sabían eso, si
si ya seguiría así o no. Entonces recuerdo que en la primera sesión pues con el papá estuvimos haciendo una caja sensorial porque no sabíamos hasta qué punto... ¿Qué es una caja sensorial? Una caja sensorial es pues un poco que pueda estimular desde diferentes sentidos con diferentes materiales, ¿no? Pues habían pompones, habían limpiapipas que son muy suaves, habían cascabeles, bueno, diferentes materiales que tenemos en la maleta. Y los que veíamos que ¿no? El papá pues iba introduciendo los que veía que parecía que sí. Y en la siguiente sesión estaba la mamá y yo no la conocía aún y entonces pues saqué la caja y empecé a hacer con él, yo empecé a hacer, ¿no? Pero hablándole a él y mirándole a ella, que un limpiapipas, o sea, con un limpiapipas y un depresor de estos que te miras la lengua, pues nada, como muy sencillo, un digamos, palo de los masajes, les llamamos, sí. o de las cosquillas, ¿no? Y entonces le empecé a hacer cosquillas a ella y le cogí la mano para que me las hiciera a mí. Entonces dio una carcajada y la mamá pues se rompió a llorar porque no había hecho ninguna carcajada aún, claro. ¿No? Entonces fue como es que hay alguien ahí aún, ¿no? Entonces, bueno, a veces este tipo de interacción de otros profesionales desde otro punto, que no estás viviendo esa situación tan dura, pues ver esto, ¿no? Te dice, ostras. Y ahí, bueno, es que ese día mismo ya nos fuimos a la sala y su madre pues empezó como a interactuar diferente también, ¿no? Claro. Con ella. Y bueno, no sé, qué chulo, muy bonito, ejemplo. Sí, la verdad es que sí, muy emocionante. Y Laura, no sé si puedes compartir también alguna experiencia tú. Tengo bastantes, pero relacionadas con el arte. Una vez en una UCI con la que ya habíamos trabajado en temas de humanización y habían cambiado esa manera de hacer, ¿no? Y una vez que cambian ya te tienen de referencia, te van preguntando por qué quieren hacer cosas y nos comentaron, queremos que vengan músicos a tocar aquí a la UCI. Bueno, les recomendé músicos y fueron a tocar. Pero el día que fueron a tocar, digamos que la UCI estaba complicadita, ¿no? Había ingresos, había pacientes inestables, había un señor que estaban intentando retirarle la ventilación mecánica, pero estaba nervioso y no iba bien. Y estaban en la duda, ¿qué hacemos? ¿Les decimos que se vayan o pues que toquen? Claro. Y se pusieron a tocar. Con la UCI hecha un fiasco. Todo el mundo corriendo a la UCI y se pusieron a tocar los músicos. Pues el señor que estaba nervioso y no había manera de retirarle la ventilación mecánica, se tranquilizó, se puso a dar palmas y le retiraron la ventilación mecánica. Los profesionales que estaban nerviosísimos de un lado para otro, dicen, sí, hemos corrido mucho. Pero hemos corrido con otro ritmo, como con más ánimo, como más alegres, ¿no? Quiero decir que esa intervención que dudaban, ¿toca o no toca? Pues mira, en un momento que parecía que no tocara, la verdad es que sirvió de mucho. La música lo arregló casi todo. Lo arregló. Bueno, todo lo que se pudo arreglar, claro. Como casi siempre. Bueno, nos quedan 13 minutos. Yo creo que nuestros ponentes se han abierto en canal para contarnos sus experiencias. Creo que ese es vuestro momento, ¿no? Y no sé si alguien quiere, seguro que sí, hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia. Venga, en cuanto dos rompen el hielo ya, los demás vamos detrás. Venga, allí te pasamos el micro, sí. Me da un poco de vergüenza, pero no, hombre, me estaba viniendo a la cabeza. Tuve que estar hospitalizada pues, por una intervención que fue de urgencia y fue bastante traumático. Entonces yo recuerdo, estando en el hospital, de repente me apeteció poner una canción de Nina Simone en el móvil y cerré los ojos y me puse como a tocar el piano y en ese momento, bueno, yo no he tocado el piano en la vida, pero en ese momento era la mejor pianista, tocaba perfectamente al ritmo. Y luego, incluso mirando el vídeo de cómo yo hacía eso, como que me evadía, o sea, me iba a otro mundo y en ese momento no me dolía nada, no me habían operado, o sea, como el poder de la música de ser feliz en ese momento porque estás, o sea, estás donde estás, pero como que tu alma está viajando a otro lugar donde estás a gusto. Y bueno, yo os agradezco, ha sido brutal. O sea, no tengo palabras, me ha encantado todo lo que habéis contado.
Sí, es que yo que soy neófito en esto estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando muchísimo. ¿Alguna reflexión sobre lo que nos ha contado ella o alguna otra pregunta que tengáis que hacer? Aquí Beatriz. Yo, preguntas prácticas y egoístas, claro. En tu caso, Judith, por ejemplo, vosotros abordáis temas estructurales también. Entonces, cuando abordáis una planta, un espacio, el que sea, cerráis, me imagino. ¿Cómo se lleva esto? O sea, entienden que hay que cerrar, que el servicio es una movida, ¿no? Así hablando un poco coloquialmente para el servicio, ¿no? Desde tengan que trasladar pues, a los pacientes o yo qué sé, si intervenís un quirófano, en fin, ¿cómo abordáis eso? Eso por un lado. Y luego para Katsu quería preguntar, que ayer comentamos un poquito, pero por comentar más, el tema del arte contemporáneo, ¿cómo lo reciben en general los pacientes? Porque cuando es un arte más tradicional, cuando trabajamos con arte más tradicional o con ilustración infantil, es relativamente fácil, pero cuando se trabaja con arte contemporáneo, con intervenciones de arte contemporáneo, creo que es más, o sea, que la gente, bueno, pues a veces lo comprende menos y puede ser más reticente. ¿Cómo sucede, ¿no? Estas son mis dos preguntas. Pues comenzamos por la movida que supone paralizar una planta. Es una movida. Aunque Javier, que está ahí sentado, te puede hablar mucho más que yo de la movida que es, de medicina preventiva. Pero bueno, al final, cuando realmente estás embarcado en estos proyectos, todo el mundo pone de su parte. Entonces, lo más importante es que el departamento de obras, infraestructuras o como se llame en el hospital, más servicios generales, esté sumado al proyecto y te lo ponga todo fácil para que eso suceda, más luego, claro, el cierre de unidad y reubicar a todos los pacientes, etc. Nosotros hemos tenido el Hospital Niño Jesús, literalmente, no sé si os acordáis de la foto, que es como una espina de pez, literalmente partido por la mitad un montón de meses, pero al final el resultado, claro, merece la pena, y es que un hospital no puede parar. Entonces, bueno, al final yo siempre digo que los proyectos tienen que tener absolutamente subidos al carro a los directores de la unidad, a servicios generales y obras, infraestructuras o el departamento que sea, y al gestor y al gerente. Si eso no sucede, es dolor, agonía y sufrimiento. Y aún así lo haces, porque normalmente los jefes de la unidad son muy pros y siempre te están diciendo venga, venga, venga. Pero si no está todo el mundo alineado, es muy difícil. No sé si alguien comenta algo por ahí. Pero en general ahora es más fácil. Por eso que decimos de esa sensibilidad, cada año, cada proyecto que hacemos es más fácil que el anterior en ese sentido. Desde luego, el contagio, o sea, el síndrome del contagio existe. O sea, en cuanto a alergias ve que hemos renovado la parte de no sé qué, inmediatamente está diciendo al gestor, yo también quiero esto, ¿no? Pero no solo dentro del mismo hospital, sino entre hospitales, porque en general en la sanidad tienen la buena costumbre de compartir muchísimo las buenas prácticas. Y entonces, yo qué sé, en la FE de Valencia, en el Niño Jesús, en el Sant Joan de Déu es continuo, reciben a muchísima gente que quiere ver lo que se ha hecho ahí y les explican lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y cómo pueden hacerlo. O sea, en ese sentido hay mucha generosidad para compartir lo que se ha hecho y el efecto contagio es continuo. Sí, sí. Contagio hospitalario del bueno. Este es del bueno. Sí, sí. No, this is a question for you. I didn't get it. She wants to know if it is really difficult to introduce contemporary art in hospital. Maybe traditional art or cartoon for the children is really easy, but contemporary art, it's difficult. Yes, but that's why I do the job, because it's about forming a bridge between people who are very skeptical about contemporary art and then presenting some of the best examples of contemporary art. So I always say a patient might not know the difference between a Monet or a Manet, or they may not know the difference between a print or a poster, but they know that someone has cared and someone has put time and energy, and then they maybe do research and they Google the artist and they say, oh, wow, this artist is in the Tate or the Museum of Modern Art. And then I think it's important that
those experiences that our patients have, as I said before, could be their first experiences seeing art. That's why for me it's important that it's got to be great art. So they might not always get the subtlety, or that it's a famous artist, or that it's an artist who's talking about this or that. But I do believe that we have to provide the contemporary art, the great quality contemporary art, and then hopefully the rest will follow. Que su trabajo es precisamente es el de romper, el de establecer el puente entre los escépticos con los mejores ejemplos. Que a lo mejor la gente que va al hospital y ve una obra de arte contemporánea no sabe exactamente qué está viendo, si es un póster o es una imprimición, no, pero que lo que sí les lleva es a ir a Google para conocer a ese artista, que a lo mejor dicen, ostras, el artista que está en este hospital también está en la Tate Modern de Londres, y que lo he dicho antes, es la primera vez que muchos de los pacientes que viven en áreas, que van a los hospitales de áreas más desfavorecidas, es su primer contacto con el arte contemporáneo, lo consiguen en un hospital. ¿Alguna pregunta más? Ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, mi intervención más que pregunta es agradecimiento a toda la mesa redonda, tanto el primer día como este segundo día, sin palabras, también a la organización, porque nos abre un mundo de posibilidades y de nuevos horizontes a los que ya de alguna manera formamos parte de esto, ¿no? Y especialmente a Judith, porque lo que haces con Play Office, o lo que hace tu equipo con Play Office, nos ha abierto esa posibilidad, o nos permite mostrarle a otros centros que sí se puede, ¿no? Específicamente en mi caso, tuve un proyecto para un centro médico muy, muy pequeñito de un país de Centroamérica, en el que el arquitecto había propuesto una cosa que no tenía nada que ver, y también porque era de un familiar, ¿no? Entonces ahí teníamos como una cuota de intervencionismo extra. Y cuando entramos nosotros al proyecto, vimos lo que el arquitecto había hecho, que no era para nada lo que se intentaba ver o hacer. Y uno de los casos referentes que les mostramos a los gerentes de la clínica fue proyectos de Play Office. Y a partir de allí el arquitecto tuvo que cambiar absolutamente toda su línea de trabajo. Evidentemente fue una parte de arquitectura y otra parte de interiorismo y otra parte de ilustración. Yo me encargué de la ilustración como directora de arte. Y a partir de allí, hasta salió en el periódico allí en plan, es que este centro nunca había podido ni siquiera plantearse esto, y nunca en la zona había optado por contemplar un centro de esta manera. ¿Cuál es el centro que luego googleemos? No te va a salir porque es tan pequeño. Bueno, pues mándame fotos. Exacto, sí, compartir bueno. ¿Tienes mi mail por ahí? No, y te sigo en LinkedIn desde hace muchos meses ya, y somos primer contacto, pero bueno, me ha encantado ponerte cara hoy. Y también a Silvia, porque Sant Joan de Déu, pues, es mi admiración y es la inspiración de todos los que creemos. Yo, que vengo del arte, creemos en el arte, pero creemos también que la ciencia no camina sin el arte, así como el arte no camina sin la ciencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. Me da muchos ánimos. Sí. 2 minutos tengo y una pregunta más, seguro. ¿No? Bueno, pues si os parece, voy a resumir un poco estas 2 horas muy rápidamente. Si os parece, I'm going to sum up. Yo creo que, por lo que se ha dicho aquí, la humanización en los hospitales es tendencia. Lo ha dicho Judith, yo creo que es importante. Seguimos necesitando datos que nos permitan convencer a los gestores de que esto es necesario en los hospitales, aunque ya están muy convencidos. Que una parte del presupuesto de los hospitales tiene que ir sí o sí para esto de forma oficial, institucionalizada, y no como una forma de voluntariedad. Yo me quedo con todo lo que he aprendido, y me quedo con los ejemplos del hijo de Laura, del señor de la música, la niña que sonrió, el niño que enviaba los WhatsApps, o también la enfermera del hospital de Kosuk, que está encantada de trabajar en ese hospital gracias al arte que le envuelve, ¿no? Gracias a las 4 por haber estado aquí esta tarde, gracias por haberme invitado a este acto. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿no?